Lía siempre supo, de alguna manera, que la tienda de herramientas era el centro gravitacional de su vida. Esa pequeña tienda en una tranquila calle de su ciudad, con sus estanterías llenas de herramientas, clavos, pinturas y piezas de metal, parecía ser el mundo entero para ella cuando era niña. Recordaba las tardes cálidas de verano, cuando, después de la escuela, corría hasta allí, ansiosa por esconderse entre los pasillos e imitar los gestos de su padre, que, con manos callosas, reorganizaba las estanterías y organizaba los inventarios. La tienda siempre tenía algo mágico, como un santuario en el que nada parecía amenazar la paz. Su padre, un hombre discreto e infalible, era el pilar de ese pequeño imperio, alguien que parecía cargar el mundo sobre sus hombros sin mostrar signos de cansancio. Para Lía, la tienda era más que solo un lugar de trabajo, era el símbolo de estabilidad, de una vida que siempre había sido tranquila, sin grandes sorpresas. El olor del metal, el sonido de las herramientas chocando entre sí y el aire cálido y sofocante del ambiente eran parte de su identidad, de una rutina que ella creía eterna. Pero nadie podría prever que ese espacio familiar, que siempre le daba la sensación de seguridad, algún día sería el origen de sus mayores dolores y desafíos. La muerte de su padre ocurrió de manera inesperada, casi abrupta. Lía no estaba preparada para enfrentarlo. Todavía podía sentir el calor de sus manos callosas, y se encontraba tratando de recordar su voz, siempre suave, dándole consejos sobre cómo mantener la tienda funcionando. Ese día, después de la noticia de su muerte, se sintió paralizada. No hubo tiempo para despedirse, para hablar con él sobre lo que debía hacer. Fue solo una pérdida aplastante y repentina. El funeral fue pequeño, como él siempre quiso, con pocas personas y sin grandes ceremonias. Era todo lo que él deseaba, algo discreto, simple, sin dramas. Pero después de que se dijeron las últimas palabras y la multitud se dispersó, algo mucho más pesado se instaló en la vida de Lía. El vacío de la pérdida se mezclaba con la responsabilidad de un futuro que no estaba lista para enfrentar. Lía se vio obligada a tomar el control de la tienda. Ya no había más opciones. Su padre, siempre tan cuidadoso con todos a su alrededor, nunca la había preparado para los desafíos de administrar el negocio. No hubo conversaciones sobre números o deudas. Ella sabía lo suficiente para gestionar las estanterías y atender a los clientes, pero el aspecto financiero de la tienda siempre estuvo en manos de su padre. Nunca fue una preocupación suya, hasta ese momento. La tienda era el símbolo de su familia, la garantía de un futuro seguro. Pero ahora, todo lo que encontraba era un campo minado de compromisos financieros que no sabía cómo manejar. El primer paso, naturalmente, fue examinar las finanzas. Lía estaba aterrada, pero sabía que tenía que hacerlo. Ya no podía esconderse detrás de su padre. Con las manos temblorosas, se dirigió a su oficina, el lugar que siempre había sido su fortaleza, y comenzó a abrir cajones y carpetas. Dentro de ellas, encontró una pila de papeles, cheques no pagados y facturas vencidas. Mientras repasaba los documentos, Lía sintió el peso de las deudas y la ignorancia de su padre sobre la realidad que había ocultado. Los números bailaban frente a sus ojos, cada uno más alto que el anterior, como una montaña imposible de escalar. La tienda no tenía suficiente dinero para sobrevivir más de un mes, y la sensación de hundirse comenzó a extenderse por su cuerpo. Desesperada, rebuscó más y más papeles, tratando de entender cómo había sucedido eso. Los contratos con los proveedores estaban desactualizados, las facturas vencidas. Lía intentó llamar al banco, hablar con algunos acreedores, pero con cada intento, el peso del problema solo aumentaba. Y como si todo eso no fuera suficiente, sentía que la tienda ya no era la misma. El ambiente, antes acogedor y lleno de familiaridad, ahora parecía asfixiante. Las herramientas, cubiertas de polvo y oxidadas,
ya no reflejaban la energía de su padre, que siempre se enorgulleció de mantenerlas en perfecto estado. El olor del metal, antes un símbolo de fuerza y estabilidad, ahora parecía un recordatorio de algo roto, de algo que ya no podría arreglarse. Los días comenzaron a arrastrarse. El teléfono, que antes sonaba constantemente con clientes, ahora solo atraía la atención de los cobradores. Las tardes pasaban lentamente, y Lia apenas encontraba fuerzas para abrir las puertas y atender a los pocos clientes que todavía aparecían. El mercado estaba en crisis, y nadie se preocupaba más por la tienda. Cada rincón de esa tienda, cada estantería vacía parecía gritar sobre el estado desesperado de las cosas. El glorioso pasado de su familia parecía una ilusión, algo distante e inalcanzable. Cada vez que Lia pasaba por la puerta de la tienda, sentía un peso creciente sobre sus hombros. El lugar que siempre había sido un símbolo de seguridad ahora se había convertido en una prisión. Fue entonces, en una mañana especialmente difícil, cuando Elias entró en la tienda. Elias siempre había sido el brazo derecho de su padre. Trabajaba allí desde hacía más de 20 años, con una lealtad inquebrantable, y era considerado por todos en la ciudad como parte de la familia. Lia, cuando era niña, lo veía como un tío, un hombre robusto y con una sonrisa fácil, siempre dispuesto a contar historias y ayudar con lo que fuera necesario. Pero ese día, Elias parecía diferente. Su sonrisa no estaba allí, y sus ojos, normalmente brillantes, estaban opacos, como si llevara un peso insoportable. Entró en la tienda con pasos lentos, vacilantes, como si se estuviera preparando para enfrentarse a algo mucho más grande. Lia, dijo con voz grave, necesitamos hablar. Yo tengo derecho a una parte del negocio. Se detuvo, sorprendida. Elias, ¿una parte del negocio? Nunca había oído hablar de esto. Nunca se imaginó que él tuviera algún tipo de participación más allá de ser un simple empleado. Lia frunció el ceño, tratando de entender de qué hablaba. ¿De qué estás hablando, Elias?, preguntó, con voz temblorosa, tratando de mantener el control de la situación. Elias miró alrededor, como si estuviera reuniendo valor para decir algo que sabía que cambiaría todo. Tu padre me prometió una parte de la tienda. Era una promesa informal, pero me dijo que cuando él se retirara, una parte sería mía. Lia se quedó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que escuchaba. Su padre, el hombre que siempre había sido tan reservado y callado acerca de sus propios problemas, le había hecho una promesa a Elias, algo que ella nunca había sabido. Miró a Elias con los ojos bien abiertos, tratando de procesar esas palabras. ¿Por qué nunca me dijo esto?, susurró, más para sí misma que para Elias. Elias respiró profundamente, como si la pregunta que se preparaba para responder fuera aún más difícil que la revelación anterior. Tu padre intentó manejar todo, las deudas, los préstamos, llevaba tantas cosas sobre sus hombros que no podía compartirlas contigo. Siempre quiso que la tienda fuera tuya, que tuvieras lo mejor, pero no pudo con todo. Me pidió que tomara parte de eso, una promesa entre los dos, porque sabía que no podía hacerlo solo. Las palabras de Elias sonaron como una espada afilada en el pecho de Lia. Su padre, ese hombre capaz, estaba luchando contra un enemigo invisible, el peso de sus propias promesas incumplidas. Había tomado decisiones para intentar proteger a la familia, pero lo que no sabía era que, al final, eso se convertiría en una carga demasiado pesada para Lia. Las deudas estaban allí, en papeles amarillentos, pero ahora también había una traición silenciosa de una promesa que ella nunca conoció. Poco a poco, Lia comenzó a sentir el dolor del descubrimiento. Su padre, ese hombre capaz, no había sido transparente con ella, y el peso de todo esto empezó a aplastar su alma. No era solo el duelo por su padre,
sino la sensación de estar siendo arrastrada hacia un abismo de turbulencia financiera y emocional. Elias, ahora, parecía ser la única persona en quien podía confiar, pero incluso él tenía sus propios derechos, sus propias exigencias. Ya no sabía qué hacer. Los días que siguieron solo trajeron más estrés. Las deudas aumentaban, los acreedores no daban tregua, y el teléfono no dejaba de sonar. Elias permaneció en la tienda, esperando la resolución de un problema que parecía imposible de resolver. Las noches en vela se volvieron largas y angustiosas. Cada vez que Elia intentaba concentrarse, su mente la arrastraba al abismo de la incertidumbre. No sabía cómo reconstruir la tienda, cómo honrar las promesas de su padre o siquiera cómo lidiar con lo que la vida ahora le exigía. Estaba al borde del colapso. Finalmente, el punto de ruptura llegó. El banco amenazó con tomar la tienda. Las deudas estaban fuera de control. La tienda, que siempre había sido un símbolo de estabilidad, estaba a punto de perderse para siempre. Lia se vio frente a una decisión difícil, una elección imposible de tomar. ¿Debería vender la tienda y pagar las deudas, o arriesgarlo todo para intentar salvar algo que ya estaba roto? Se sentó, exhausta, en una de las sillas de la tienda. El sonido del teléfono sonando parecía cada vez más lejano. Miró las paredes, las estanterías vacías, y una sensación de derrota invadió su ser. Pero, en medio del dolor, algo dentro de ella se movió. Sabía que no podía seguir así, luchando contra algo que ya estaba muerto. Con un suspiro profundo, Lia tomó la decisión que cambiaría su vida. Vendería la tienda, no solo para pagar las deudas, sino para finalmente cerrar ese capítulo de su vida. No podía seguir intentando salvar algo que nunca había sido realmente suyo. Necesitaba liberarse de eso y comenzar de nuevo. La venta fue difícil, y cada firma en los papeles parecía arrancar un trozo de su corazón, pero, al salir de la tienda por última vez, con los ojos llorosos, Lia se dio cuenta de que esa era su oportunidad para liberarse. Ya no necesitaba cargar con el peso del legado de su padre. Ya no más. No tendría que soportar la carga de promesas no cumplidas. Estaba finalmente lista para seguir su propio camino. Y, al caminar lejos de la tienda por última vez, Lia sintió una extraña paz apoderarse de su ser. Sabía que, al dejar atrás la tienda, se estaba dando una oportunidad para construir algo nuevo, algo que fuera enteramente suyo. Ya no era más la hija del hombre que lo intentó. Ahora era una mujer que finalmente tenía el control de su propio destino.